Hola, bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a aprender a desarrollar un diagrama de Gantt como una herramienta en lo que es la planificación de proyectos. Esta herramienta, como ustedes saben, es una representación de lo que es un proyecto, ¿no? Acá tenemos una plantilla con ejemplos, ¿sí? Tenemos 5 actividades, los precedentes, las áreas responsables, los productos que generan cada una de estas áreas, las fechas de inicio, las fechas de fin de cada actividad y su duración, ¿no? Es importante ver también los precedentes. Entonces, el diagrama de Gantt, como ustedes saben, debe ser una herramienta automática, una herramienta que nos permita visualizar el cambio de fechas o la programación de fechas en un horizonte temporal, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la programación del mes de enero y vamos a considerar que estas actividades se generan dentro del mes. Para esto vamos a utilizar una opción que nos da Excel en cuanto a formatos condicionales. ¿Cuál es la idea de esta planificación o de esta programación de la planilla del diagrama de Gantt? Yo quiero que en esta parte, en la segunda parte, donde muestro las barras de tiempo, ¿sí? En función a la programación, que se pinte o que remarque el recorrido que tiene esta actividad a partir de las fechas de fin, bueno, fecha de inicio y fecha de fin en, eh, en barras, ¿no es cierto? Para eso, como les había comentado, vamos a hacer una programación bien sencillita a través de una fórmula. Marcamos el área donde queremos que se represente el proyecto. Nos vamos a formato condicional. Vamos a aplicar la opción de reglas, una nueva regla. Utilizamos la fórmula que determine las celdas para aplicar formato, ¿no? Entonces aplicamos esta y aquí nos pide dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera, ¿no? Entonces aplicamos la siguiente fórmula. No se olviden que queremos comparar. Queremos comparar todas las fechas que están acá, que son las fechas calendario, con las fechas en las cuales se desarrollan las actividades, ¿no? Eso es importante de considerar. Entonces vamos a programar. Siempre para aplicar una fórmula empezamos con igual, en este caso la fórmula I, ¿sí? Que es una fórmula de evaluación, una fórmula condicionante. Abrimos paréntesis y comparamos. Vamos a comparar esta fecha y si ustedes se fijan automáticamente me va generando un anclaje, ¿no? Un anclaje de la celda. Cuando tenemos estos signos de dólares aplicados, quiere decir que esta celda no se mueve, ¿no? Entonces yo necesito que haga un recorrido por todas las fechas. Entonces para hacer eso voy a presionar F4 y lo voy a dejar ahí. ¿Qué significa que esté el signo de dólar al medio? Que va a considerar el número. Entonces el número 9 se queda, se va a anclar, pero la parte literal de la celda se va a mover, ¿no? ¿Qué voy a evaluar? Voy a decir cuando esta fecha sea mayor o igual, perdón, igual, ¿a cuál? A la fecha de inicio. Lo mismo. Yo quiero evaluar esto de forma vertical. Entonces estoy anclando toda la celda. También le voy a dar F4, en este caso dos veces, una y dos. ¿Qué quiero anclar? Quiero anclar la columna H, pero quiero que recorran los números. Entonces anclo de esta forma. Punto y coma o dos puntos, dependiendo del tipo de versión de Windows, de Office que tienen. Y vuelvo a comparar. Voy a volver a comparar esta fecha, F4. En este caso ahora, si es menor, ¿sí? Si es menor o igual a la fecha de finalización, ¿no? Lo mismo, F4, F4. Y cierro mi paréntesis. ¿Qué quiero que me genere esta fórmula cuando sea verdadero? ¿No? Cuando se cumplan las dos condiciones. Quiero que me dé un formato. Entonces voy a formato,
Voy a elegir una trama, ¿sí? Para que me remarque. Voy a utilizar esta y le voy a dar un color amarillo para que resalte. ¿Sí? Le doy a aceptar, le doy a aceptar y ya está, ¿no? Fíjense que me ha marcado la programación de mis actividades. ¿Sí? Me ha marcado la programación de mis actividades. Y fíjense, yo puedo borrar esto y se borra la representación gráfica. Entonces yo puedo establecer, no se olviden que aquí estamos trabajando solamente para el mes de enero. Si vamos a trabajar en todo el año, bueno, pues abrimos 365 días por celda, aplicamos el formato y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero que esta actividad inicie el 1 de enero del 2021 y culmine el 3 de enero del 2021. Entonces, se tiene que marcar, ¿no? Los 3 días. Obviamente acá, bueno, ahora vamos a hablar de la duración. Primero veamos si va funcionando esto, ¿no? Podemos establecer el 4 de enero del 21 al 9 de enero del 21 y se va marcando automáticamente, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos tener una planilla automática que funcione de acuerdo a nuestros requerimientos. Acá hemos establecido una fórmula de duración que resta los días, ¿no? Entre el 1 y el 3, Excel me dice que tenemos 2 días. ¿Por qué considera 2 días y en realidad estamos visualizando 3? Porque Excel considera el primer día como la base, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 1 y 2 días. ¿Qué tenemos que hacer para corregir esto? Podemos aumentar un día, ¿sí? Más 1, ya está. Entonces estaríamos hablando de 3 días. Aquí vamos a hablar de 6 días, ¿no? Eso depende, esto lo vamos a ver en otro capítulo, depende si nuestras actividades inician cuando termine el día o cuando empiece el día, ¿no? Excel me está diciendo por defecto que considera cuando termine el día, ¿sí? Pero a mi criterio, para mi proyecto, yo necesito que considere a inicio del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer algunas programaciones más para ir cerrando nuestro formulario. 15 de enero del 21. No se olviden que solo tiene que estar en enero, ¿sí? Porque la programación ahora solo está para un mes. Tenemos el 16 de enero del 21 al 17 de enero del 21. Y por último tenemos del 20 de enero, vamos a poner al 31 de enero. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Ya tenemos marcado nuestro gráfico de Gantt, nuestro diagrama de Gantt. Vamos a hacer una fórmula acá para completar esta fecha de inicio. Yo quiero que automáticamente me detecte cuál sería la fecha de inicio y cuál sería la fecha de fin. Entonces aplico una formulita bien básica, una que se llama el mínimo, ¿sí? Quiero que me detecte la fecha mínima de esta serie, ¿no? Entonces me dice que la fecha mínima es el 1 de enero y aquí quiero que me detecte la fecha máxima, ¿no? Como la fecha en la que terminaría mi proyecto. Entonces me dice que mi fecha máxima es el 31, ¿no? Y ya voy programando lo que es mi planilla. Puedo hacer una fórmula que me detecte la cantidad de días que dura mi proyecto. Aquí me dice 30 porque obviamente considera el 1 de enero como el día base. Entonces vamos a sumar un día y ahí tenemos, ¿no? Los 31 días. Esta es una primera programación, ¿sí? Tenemos algunas características que seguir trabajando en siguientes capítulos, como por ejemplo días hábiles, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que automáticamente nos detecte los días hábiles y no considere el diagrama de Gantt? ¿Cómo podemos hacer los precedentes? Porque aquí no estamos considerando precedentes y básicamente estamos realizando solamente la representación gráfica del tiempo de acuerdo a las actividades. Bueno, eso es todo por este tutorial, ¿sí? Y cualquier consulta lo pueden realizar a través de nuestras plataformas. Gracias, hasta luego.